Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Actuación Médica. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante como lo es la intubación orotraqueal. ¿En qué momento vamos a pensar que nosotros vamos a intubar un paciente o cuáles son esas condiciones que van a propiciar que nuestro paciente requiera, en este caso, el aseguramiento de la vía aérea? Normalmente muchos pacientes en diversas entidades patológicas nos llegan a las urgencias con una situación en específica. ¿Ok? Puede ser desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista neurológico o desde el punto de vista respiratorio, por lo que el paciente requiera el aseguramiento de la vía aérea. Comenzando con que el paciente se evalúa de forma integral, ¿ok? Y podemos llegar a identificar que puede estar en una situación o en una condición en la que va a fallar la vía aérea, en que va a comprometerse la vía aérea o en la que evidentemente va a requerir ese aseguramiento. ¿Qué elementos vamos a necesitar nosotros para esos pacientes o para poder asegurar la vía aérea? Primero, que hay un equipo especializado un equipo humano especializado donde esté el médico con la experticia en la vía aérea. Normalmente están los especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Si estamos en una urgencia, el médico debe tener experticia y el conocimiento de la utilización de los instrumentos para asegurar esa vía aérea. ¿Qué vamos a necesitar nosotros en esos instrumentos? Por supuesto, de forma sistemática me puede pasar algo por alto. Vamos a necesitar que ese paciente tengamos con las 7P, que pueden ver ese video en Instagram y en el TikTok, pueden ver que dentro de esas 7P hay unos ciertos pasos que vamos a seguir para poder ese paciente llegar. El número uno, la primera P, es la preparación. La preparación de todos y cada uno de los instrumentos, que esto van a estar dados por el laringoscopio, con sus diversas hojas. Vamos a tener en este caso un video laringoscopio, si una vida era difícil, no me ha pasado, no he tenido la dicha de utilizar un video laringoscopio. Tener los tubos en diferentes tamaños, ¿okay? Tener una jeringa para aseguramiento del globo que trae ese tubo con el que vamos a intubar al paciente, para la redundancia. Necesitamos para fijar, ¿okay? Necesitamos para fijar el tubo a la comisura y todo lo que es la vía y la cavidad oral. Vamos a necesitar, por supuesto, los circuitos que van a estar instalados en el ventilador, en ese ventilador mecánico, ventilador externo. Vamos a necesitar además una que otras cosas que van a ser utilizadas, como la guía. Se utiliza una guía metálica que ayuda a que el tubo vaya a poder ser introducido y que vaya a poder llegar a lo que es la vía aérea con mucha más facilidad. ¿Ok? Vamos además a necesitar los fármacos que van a estar para la preparación de la inducción. ¿Ok? Pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. El segundo paso va a ser la preoxigenación. Necesitamos que ese paciente trate de oxigenarse con una FIO2 al 90-100% durante mínimo de 3 a 5 minutos para que ese paciente en el periodo en el que nosotros hagamos la inducción y el posterior bloqueo podamos tener ese minuto de oro en el que nos va a servir para maniobrar y poder lograr la intubación orotraqueal. El tercer paso va a estar dado en este caso por la premedicación, y ese tercer paso lo uno con el cuarto, que es el bloqueo neuromuscular y la relajación de ese paciente. Aquí, según cómo esté el paciente y las condiciones que presente, que nosotros vamos a saber cuál fármaco vamos a utilizar. Si tenemos un paciente que está en el contexto para el caso de la premedicación, está en el contexto de cifras tensionales elevadas, nosotros vamos entonces a utilizar un fármaco que entre sus reacciones adversas pueda crear un poquito de hipotensión para que de forma compensatoria él no va bajando la tensión arterial. Si tenemos un paciente que nos llega en un shock en unos niveles de tensión arterial media por debajo de 65, yo necesitaría un inductor que más bien no me genere hipotensión, sino que de forma compensatoria generarme una respuesta cardiovascular efectiva y que me aumente un poquito la tensión arterial. Eso sucede en el caso de la ketamina. Tenemos material sobre eso, que es la indicada para pacientes en choque, el propofol indicado para pacientes
con hipertensión, ¿ok? Eso con respecto a la inducción, que antes de la inducción deberíamos lograr establecer una analgesia que se suele suministrar con los opioides, porque al momento de la laringoscopía el organismo suele hacer muchos mecanismos compensatorios, aumento de la hipertensión intracraniana, va a tener el aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, todo eso por ese cuerpo estaño que está entrando en la vía aérea. Y ustedes saben que de alguna manera la vía aérea el cuerpo la protege de una forma adecuada hasta que no pase líquido ni comida donde no tenga que pasar. Entonces ese sistema es bastante perfecto y por lo tanto se protege. Aunque nosotros estamos empezando a manipular la vía, protege todavía nuestro organismo. Entonces necesitamos el analgésico, que lo vamos a realizar con el opioide, el inductor, que va a depender, tenemos entonces el propofol, la ketamina, el etomidato. En última instancia puede ser una benzodiazepina como el midazolam. Todas y cada una de ellas tienen su dosis establecidas. A su vez, pasamos entonces al bloqueo, a la relajación. Esa relajación que puede estar dada por los relajantes despolarizantes o no despolarizantes. Uno que yo amo muchísimo es la succinilcolina, solo que la succinilcolina no se puede utilizar en pacientes que tengan hipercalemia porque genera hipercalemia como reacción adversa, pero es súper útil y muy rápido, es uno de los más rápidos en actuación y en duración. ¿Okay? En los primeros 30 segundos, listo, ese paciente totalmente relajado. El poder, también tenemos el rocuronio, otra opción. Esos serían los fármacos con los que nosotros vamos a lograr ese paciente preparar para esa intubación. Luego pasamos al otro paso, ¿ok? Que va a ser como tal la posicionamiento. Vamos a posicionar adecuadamente a ese paciente para la realización del procedimiento, porque ya se supone que realizamos la inducción. El paso 6, que va a ser propiamente realización del procedimiento, la forma en cómo correctamente se coloca el laringoscopio y se identifican esas cuerdas vocales verdaderas y el espacio de la vía aérea para poder introducir el tubo orotraqueal. Y por último, esos cuidados post intubación. O sea, una vez ya intubamos, vienen los cuidados. ¿Okay? Vienen los cuidados a nivel de la ventilación mecánica, cómo va a ser los parámetros ventilatorios de ese paciente, en cuál modo ventilatorio lo vamos a dejar, en cuál modo ventilatorio el paciente va a estar, según los gases arteriales, cómo nos vamos a ir guiando para manejar todo y un sinfín de parámetros que van a estar allí establecidos, porque el paciente requiere, no es solamente que lo intubamos y lo instalamos en la ventilación y ya, no, requiere estar vigilado y monitorizado. Y una vez pensando, como todos y muchos maestros me han dicho, cuando intubamos al paciente ya tenemos que pensar cuándo vamos a quitar el tubo, porque de alguna manera el paciente no lo podemos prolongar en la ventilación mecánica. Estamos ayudándolo con esa terapia y ese soporte porque hay un gran compromiso en su vida si no se intuba y si no se relaja, pero también tenemos que pensar cuándo rápido podemos nosotros resolver la situación. Se digamos que va a ser nos va a dar una ventaja para nosotros resolver la situación y poder pensar cuándo lo vamos a extubar. Este tema es bastante amplio y es muy hermoso porque es un manejo integral en el que no solamente, y dinámico, en el que no solamente es saber cómo vamos a realizar la intubación, sino también qué vamos a hacer ante esa intubación. Yo creo que este es el video 1 del que se hizo con la fisioterapeuta Erika. ¿Por qué? Porque aquí de alguna manera yo puedo a ustedes mostrarles todo y cada uno de esos tips médicos que se suelen llegar a utilizar en el momento de la intubación orotraqueal y que son de gran ayuda sin duda porque cuando estamos en el área de urgencias que puede llegar un paciente en una falla ventilatoria inminente, ya nosotros tenemos la capacidad de saber qué vamos a hacer, qué vamos a elegir y obviamente en esa urgencia, si no tenemos la presencia del ventilador, porque por supuesto esa preoxigenación que se puede dar con una máscara de inhalación, que se puede dar en este caso con presión positiva con el ambú, tenemos que también tener el ambú dentro de nuestra preparación y materiales porque él nos puede de alguna manera ayudar, evidentemente conectado a una fuente de oxígeno, si vamos a trasladar de un lugar a otro donde no tengamos un ventilador
portátil para llevar a ese paciente. Realmente son muchas las maniobras y cosas que se tienen que hacer. Hay ambos pediátricos, los he visto, son súper chiquiticos, en el caso de los neonatales. Los ambos, obviamente, que son mucho más grandes, que tienen una carga elevada de los ml que se introducen, obviamente, de aire con oxígeno que va allí para poder, en este caso, adaptarnos a lo que exige el volumen pulmonar de cada individuo. Y de ese modo poder nosotros desarrollarnos en lo que es la intubación orotraqueal y todo lo que respecta a la vía aérea, que la vía aérea sin duda es es un área que tenemos que estudiar y tomarle un tiempito para estudiar día a día algo diferente. Yo en lo particular sentía que tenía que estudiar mucho, que todavía tengo que estudiar muchísimo porque hay una área de la medicina que me gusta, que tiene que ver mucho con la vía aérea y que de alguna manera va a depender de ti, va a depender de todo lo que quieras avanzar y evolucionar en este tema. Así que prepárate cada día más en poder tener todos esos conocimientos y así todos esos tips que yo les voy dando, obviamente lo van entendiendo mucho más porque ya tienen en este caso la base con los medicamentos, la base con el procedimiento. Tendremos muchos más videos enseñando